Buenos días. Hoy vamos a comenzar el capítulo referido al lugar geométrico de las raíces. O sea, lo que se pretende como competencias en este capítulo es que se pueda dominar la aplicación del método del lugar geométrico de las raíces para hacer el análisis, síntesis y pequeños diseños de sistemas de control en el dominio del tiempo. Un tema que es importante mencionar es que este capítulo es sumamente importante en análisis y diseño de sistemas de control, ¿no? Porque tiene implicaciones realmente grandes cuando se trata de hacer aplicaciones en procesos industriales o cuando se utilizan controladores PID, por ejemplo. El contenido de este capítulo son 4 puntos. Aunque los ejemplos de aplicación los vamos a hacer desde el principio, o sea, a lo largo de todo el capítulo. Bueno, fundamentalmente vamos a hacer una introducción, vamos a hablar de las propiedades básicas y luego vamos a hablar de la construcción del lugar geométrico de las raíces. La abreviación del lugar geométrico de las raíces en general lo vamos a poner LGR, que significa lugar geométrico de raíces. Comencemos entonces. Ya, ¿qué es? Es un método gráfico, o sea, es eso, la palabra que faltaba ahí. Es un método gráfico para determinar en forma gráfica, bueno, está ahí, los polos de un sistema realimentable. Esta es la estructura básica que vamos a utilizar. Puede esto, digamos, ponerse también una función de transferencia de alimentación, no va a afectar en nada el procedimiento, pero bueno, para fines de simplificar la presentación, vamos a hacer un sistema con su alimentación unitaria. Aquí hay una ganancia K. Esta ganancia K en realidad es el controlador, es un controlador enteramente compuesto por una ganancia, o también lo que se denomina un controlador enteramente proporcional. Y esta es la función de transferencia de la planta, que incluye, bueno, de la señal que va del controlador hacia la planta, incluye el actuador, y en la parte de la salida, obviamente, incluye el sensor. No hay que olvidar, por favor, el objetivo de control. El objetivo de control es que esta salida se parezca lo más posible a la entrada, ¿no? Si aquí tenemos un escalón, lo que queremos acá es obtener una respuesta que se parezca mucho al escalón. Ya hemos hablado en el capítulo anterior que el posicionamiento de los polos en realidad determina la forma en cómo la parte transitoria de la señal de salida es determinada o se puede diseñar, se puede establecer a partir de la posición de los polos del sistema alimentado. Hablar, ¿qué se necesita? ¿No? Los datos, no tengo que recordar, pero bueno, es necesario hacerlo. Esto, o sea, el producto KG por S es lo que se llama la función de transferencia de trayectoria directa, que en este caso, porque la realimentación es unitaria, también se denomina función de transferencia de lazo abierto. Lazo abierto significa qué pasa si desconectamos esta parte que es la realimentación. Si desconectamos esto y vemos la función de transferencia entre la entrada y la salida, vamos a encontrar que solamente el producto K por GDS. Por eso también se llama función de transferencia de lazo abierto y en este caso también función de transferencia de trayectoria directa. Por lo tanto, cuando estamos hablando de lugar geométrico de las raíces, conocemos los polos de GDS, conocemos los ceros de GDS y se supone que conocemos la ganancia. Aunque en muchas ocasiones el objetivo es determinar la ganancia. ¿Qué se requiere? Los polos del lazo cerrado, ¿no? Fíjense, esta es la función de transferencia del lazo cerrado del sistema que hemos mostrado anteriormente, ¿no? Si buscan la función, o se calcula la función de transferencia YDR sobre RD, YDS sobre RDS, van a encontrar esta expresión, ¿no? Vamos a ver un ejemplo motivacional. La función de transferencia de la planta vale 1 sobre S por S más 2. Este es un ejemplo típico, es un sistema de segundo orden. Y queremos determinar la ganancia K, tal que el sistema en lazo cerrado, o sea, en esta estructura, queremos determinar esto. GDS es ese sistema de segundo orden, 1 sobre S por S más 2. Queremos que la salida tenga un sobrepico menor al 5%. ¿No? Un pequeño detalle es que como GDS tiene un polo en el origen, este es un sistema tipo 1 y ante entrada de escalón el error de estado estacionario va a ser 0.
¿ya? Eso hemos visto en el anterior capítulo, el tipo de sistema. Ok, lo que queremos entonces es menor al 5%. Elegimos K para que el sobrepico sea 4.3%. Estamos cumpliendo perfectamente el requisito de que el sobrepico sea menor al 5%. ¿Ya? Este es el sistema GDS. Esto vale GDS. Y lo que hay que determinar es esta ganancia K para que esta salida tenga este sobrepico. ¿Cuál es la función de transferencia de lado cerrado? Esta es la función de transferencia de lado cerrado. Y la ecuación característica determina los polos del lado cerrado. Por lo tanto, el denominador está igualado a 0. Nos determina la ecuación característica. Es decir, esta ecuación nos va a permitir calcular los polos del lazo cerrado. Si hacemos operaciones, fíjense esto, puedo sacar como un denominador, esto está igualado a 0, terminamos obteniendo esta expresión, ¿no? S cuadrado más 2S más K es igual a 0. ¿Ah? Esta ecuación nos permite determinar los polos del lazo cerrado. Ahora, si resuelven, ¿no? Esta ecuación de segundo grado, van a encontrar que los polos, y lo he puesto con azul para que denotar que exactamente estamos determinando los polos del lazo cerrado, será menos 1 más menos raíz cuadrada de 1 menos K. Ahí están los polos, ¿no? Esto es solamente aplicar la fórmula de encontrar las ecuaciones de una ecuación de segundo grado. Ok. Una de las cosas que tenemos que notar acá es que los polos del lado cerrado dependen de K. Es decir, los polos del lado cerrado dependen de la ganancia. Eso era obvio de esperar a partir de ver la primera estructura del sistema, ¿no? A partir de ver esto, es obvio que los polos del lado cerrado van a depender del valor de la ganancia K. La pregunta aquí es una pregunta inversa, ¿no? Es decir, queremos que los polos, ¿no?, nos den un sobrepico menor al 5% y para esto tenemos que darnos K. Entonces aquí está, ¿no? Y se puede mostrar que los polos del lado cerrado dependen de K. He hecho aquí un conjunto de valores, una tablita. Este es el valor de K. Este es el valor de K. Esta es la ecuación característica. No se olviden, esto es el valor de K. O sea, si K es igual a 0, esto es más 0, por eso no se ha escrito. Es más 0.2, más 0.5, más 0.8, más 1, más 1.2, más 2, más 5. Con estos valores se pueden determinar los polos del lado cerrado, que son estos que están, ¿no? Los que están en azul son los polos del lado cerrado para los diferentes valores de K. Ahora, estos polos podemos graficarlos en el plano S, es decir, determinar dónde quedan. Y vamos a determinar esto, ¿no? Fíjense, para K igual 0, bueno, están en 0 y en menos 2. Vean la tabla. Están en 0 y menos 2. Para K igual 0,2 están en menos 0.106 y 1.894. Es decir, para K igual 0,2 está aquí y está aquí. Para K igual a 0,5 está en menos, los polos están en menos 0.293 y menos 1.707. Es decir, para K igual 0,5 está aquí y está aquí, ¿no? Seguimos calculando, pueden ustedes ver la tabla. Para K 0,8 está aquí, para K igual 1 está aquí, para K 1.2 quedan acá, para K igual 2 quedan acá, y para K igual 5 queda acá y queda acá. Para valores de K menor a 1, los polos son reales. Para K igual a 1, los polos son reales e iguales. Y para K mayor a 1, es un par de polos complejos conjugados. Algo que quiero que noten, por favor. Estamos haciendo variar K desde 0, ¿no? Podría adoptar valores mayores a 5, pero bueno, hemos dado algunos valores. K02, K05, K08, K1, K1.2, K2, K5. Podemos poner K igual 8, K igual 10, K igual 50, K igual, ¿no? Y seguir calculando los polos. Fíjense que a medida que la ganancia va cambiando, como que los polos van caminando, los polos del lado cerrado, desde aquí, de donde comenzaron, que era cuando K es igual a 0, que son las aspitas que están acá mostrando los polos del lazo abierto, que de hecho, cuando K es igual a 0 son los polos del lazo abierto.
¿ya? Partiendo de esos polos, van caminando, ¿ya? Y siguen una determinada trayectoria. Por eso se llama lugar geométrico de las raíces, ¿no? ¿Cuál es el lugar geométrico? O sea, ¿cuáles son las líneas que siguen, ¿no? Los polos del lado cerrado a medida que va cambiando la ganancia. En este caso, fíjense, va a comenzar acá, como que los polos vienen a encontrarse en este punto central, se encuentran, y luego uno va para este lado y el otro va para este lado, ¿no? De esta forma, ¿no? Como que se vienen, se encuentran, y luego uno va para acá y el otro va para acá, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo los caminos que siguen, o sea, las líneas que siguen, los caminos que siguen, los polos del lado cerrado, a medida que va cambiando la ganancia, desde k igual 0 hasta k igual infinito. Por si acaso en este curso siempre vamos a hablar de la ganancia positiva, ¿no? Se puede hablar también de un lugar geométrico de las raíces, y de hecho vamos a mencionar que la ganancia acá, que es una ganancia, que es un número real, ¿no? Por si acaso, cuando hablo de un número real, significa un número que no es complejo, es decir, que no tiene parte imaginaria, ¿no? La ganancia acá del sistema es un número real, ¿ya? Y como es un número real, podría adoptar valores positivos o negativos. Pero bueno, nosotros vamos a restringir el estudio solamente porque realmente no es importante considerar los valores de la ganancia negativa, ¿no? Solo los valores de la ganancia positiva, es decir, cuando k va de 0 a infinito. Ok, fíjense, repito, hay caminitos que siguen. Por eso se llama lugar geométrico. Hay un lugar geométrico, hay una línea que siguen los polos a medida que la ganancia va cambiando. Obviamente, si fuesen 3 polos, ¿no? Si los polos estuviesen ubicados en otro lugar, si fuesen 4 polos, ¿eh? Estos caminos van a ser diferentes, pero hay caminos que siguen. Ahora, eso es lo primero que noten, ¿no? ¿Qué es el lugar geométrico de las raíces? Son las líneas, son los caminos que siguen los polos del lado cerrado a medida que la ganancia va cambiando. La ganancia cambia de 0 hasta infinito y adopta valores positivos. Les decía, algo que quiero que noten es, no es arbitrario, es decir, este es el plano S, todito esto es el plano S, ¿no? Aquí está sigma, aquí está J omega. No es que pueden llegar a cualquier lugar del plano. Son determinadas líneas, ¿no? Determinados caminos, ¿no? O sea, determinado lugar geométrico que recorren los polos del lado cerrado a medida que la ganancia va cambiando. No es arbitrario, no puede ubicarse en cualquier lugar del plano. Son determinadas líneas, son determinados lugares geométricos que siguen los polos a medida que la ganancia va cambiando. Una vez más repito, el lugar geométrico de las raíces es el caminito que sigue, ¿no? El caminito que sigue los polos del lado cerrado a medida que la ganancia va cambiando, ¿no? Para diferentes valores de la ganancia habrá diferentes puntos, diferentes polos del lado cerrado, ¿no? Donde están ubicados. Esos polos del lado cerrado son los que se determinan con un determinado valor de la ganancia. Líneas que siguen los polos del lado cerrado a medida que la ganancia va cambiando desde 0 hasta infinito. En un sistema de segundo orden es típico esta línea, ¿no? Parten de los polos del lazo abierto, se encuentran en el centro y a partir de ahí, en forma vertical, uno va para arriba y el otro va para abajo. Un tema también que es importante. Fíjense que para valores k mayores a 1, los polos son complejos conjugados y por lo tanto son simétricos. Si hay un polo aquí, con seguridad que hay otro polo aquí. Es decir, si hay un polo en menos 1 más j, seguro que hay otro polo del lado cerrado en menos 1 menos j, ¿no? Estos son simétricos. Una vez que hemos visto intuitivamente qué es el lugar geométrico de las raíces, veamos para qué utilizamos. El método se aplica al estudio del comportamiento de las raíces de la ecuación característica, de esta ecuación característica, ¿no? A medida que va cambiando la ganancia acá. ¿No es cierto? Esta ecuación característica tiene un polinomio numerador, tiene un polinomio denominador, que si se desarrolla esta expresión nos va a dar esto. PDS es en general un polinomio de grado n. PDS, fíjense, son los polos del lazo abierto. No se olviden que GDS es la función de transferencia de lazo abierto. Si PDS igual a 0, determino los polos del lazo abierto.
si QD es el polinomio numerador, igualamos a 0, determinamos los ceros de las abiertas. No se olviden que GDS es este polinomio sobre este polinomio. Por lo tanto, PDS es un polinomio de grado n que determina los polos del lazo abierto y QDS es un polinomio de grado m que determina los ceros del lazo abierto. Ahora, los polos pueden ser reales o pueden venir en pares complejos conjugados, ¿no? K es una constante real, o sea, lo que les decía, que podía adoptar valores entre menos infinito e infinito. Pero para nosotros, para este curso, lo que vamos a restringir es el estudio desde 0 a infinito, es decir, solo para valores de la ganancia positiva. Es obvio que los parámetros, los coeficientes, los sucesivos coeficientes de S de los polinomios P y Q, son también números reales, ¿no? Son los parámetros del modelo de la planta, en nuestro caso. Este es el sistema que estamos considerando, la ganancia K, el sistema de segundo orden. ¿Ya? La ecuación característica, fíjense, podemos escribir así, ¿no? 1 más K GDS igual a 0. Este 1 lo puede pasar al otro lado, ¿no? K GDS es igual a menos 1. Y resulta que esto, acabo de mostrarles, para diferentes valores de K, con esta misma función de transferencia, los polos siguen un determinado caminito, y a partir de que K es mayor a 1, resulta que los polos empiezan a adoptar valores complejos conjugados. En términos generales, esta expresión es una expresión compleja, es decir, tiene parte real y tiene parte imaginaria, y por lo tanto puede ser expresada como acá, en módulo y en ángulo. Esto es la forma polar, ¿no? Este es el módulo y este es el ángulo de esta expresión, que puede ser real, lo cual significaría que este ángulo es 0, pero que en general es complejo y por lo tanto este ángulo es diferente de 0. Y esto está igualado a menos 1 más J0. Menos 1 es lo mismo que escribir menos 1 J0, o lo que es lo mismo, U a la menos Jpi. O sea, ustedes saben que menos 1, este número real, o este número complejo, si quieren verlo así con esta parte imaginaria 0, puede ser expresada en su forma polar de esta forma, ¿no? Si comparamos esto con esto, significa que el módulo de esta expresión tiene que valer 1 y la fase de o sea, el ángulo de esta expresión tiene que valer menos pi o menos 180 grados. Pero como la fase se repite sucesivamente cada 360 grados, nosotros ponemos más o menos K 360 grados, y este K es en realidad un valor entero positivo, ¿no? O sea, puede ser más 360 grados, menos 360 grados, más 720, menos 720, etc. Se va a repetir que el módulo vale pi. Entonces, el lugar geométrico de las raíces son las trayectorias que siguen los polos del lado cerrado cuando cambia la ganancia. Podría ser otro parámetro. No necesariamente la ganancia, pero podría ser otro parámetro del sistema. Inicialmente vamos a hablar de la ganancia acá que hemos estado viendo, ¿no? Acá, a medida que cambia este valor. Hemos visto que la ecuación característica ¿qué es esto? Puede ser expresado de esta forma. Si lo comparamos con un sistema de segundo orden, ¿por qué estoy comparando con un sistema de segundo orden? Porque se acuerdan que en el sistema de segundo orden, dependiendo del valor de z, se puede determinar el sobrepico, y nos han preguntado determine K de tal forma que sea menor al 5%. Por lo tanto, comparando, este es un sistema de segundo orden, para el caso subaamortiguado vale esto, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? A ver, veamos esto que está aquí. El KGDS es K sobre S más 2. Eso significa el módulo vale 1 y el ángulo vale más o menos 180, más o menos 540. ¿No? Puede valer más 180 o menos 180. Esto no es problema, porque aquí podríamos haber puesto 1e a la jpi y es igualito el valor menos 1. No debería haber dificultades en entender esto, porque esta es solamente la forma polar de este número complejo que está expresado en forma rectangular. Veamos, estos son los caminitos. ¿Se acuerdan? Hemos determinado, ¿no? Van hasta el centro y de ahí hacia este lado, ¿no? A medida que va K incrementándose, ¿no? Ahora, fíjense por favor, queremos determinar una ganancia, ¿no?
tal que el sobrepico sea menor al 5%. Ahora, fíjense, por favor, estos polos del lazo cerrado, para K igual K1, cumplen todo lo que hemos estado hablando del sistema de segundo orden, ¿no es cierto? La distancia, o sea, pongamos que vamos a poner aquí y aquí. La distancia hasta aquí es menos 1 y es menos z omega n, o lo que es igual a menos sigma. Esta diagonal vale omega n. ¿Se acuerdan esto? Esto de aquí, esta distancia vale omega d. ¿No ve? Omega d, que es la parte imaginaria de los polos. ¿Está bien? Ahora, ¿se acuerdan? El sobrepico va a depender de este ángulo. Por simetría, obviamente por esta simetría triangular, este ángulo aparece acá. Pero bueno, con los polos aquí, este es un sistema de segundo orden subamortiguado, ¿no? Que cumple con todos los requisitos. Esto es omega n. Este omega n. Y bueno, el producto z omega n es este. No se olvide que este tita es el arco coseno de z. ¿Está bien? Ahora, tiene que cumplirse, los polos del sistema de segundo orden son estos, ¿no? Y para z menor a 1 se tiene que, tita es el arco coseno de z, las raíces son complejas conjugadas, y tiene que satisfacer, ¿no?, que los ángulos valen menos 180 grados. ¿Se acuerda? ¿Por qué tiene que satisfacer esto? Porque eso es lo que hemos dicho, que igualada a la ecuación característica, está acá, igualada a la ecuación característica a menos 1, el módulo tiene que valer 1, pero el ángulo tiene que valer menos 180 grados, ¿no? Esto es solamente para denotar que sucede cada 360 grados es exactamente la misma fase. Módulo, ángulo, tiene que ser menos 180 grados, ¿no? Veamos. Los polos del sistema de segundo orden y tiene que cumplir esto. Fíjense esta gráfica. Este es el ángulo, S sub 1 más 2, ¿no? Este es S sub 1. Y este es el ángulo de S sub 1. Ahora, aquí viene el tema, ¿no? Fíjense esto. Esta expresión, fíjese, esta expresión. Esto que está aquí adentro, de transferencia de lazo abierto, y la función de transferencia de lazo abierto, estamos evaluando cuando S es igual a S sub 1. Estamos evaluando cuando S es igual a S sub 1. ¿Se acuerdan cómo se evalúa una función compleja en un determinado punto del plano complejo S? Exactamente, mediante el método vectorial. ¿Ya? Por eso aquí estamos hablando de estos ángulos. Y aquí les voy a mostrar con mayor claridad, ¿no?, de estos vectores, ¿no? ¿Cómo se evalúa? O sea, las singularidades del lazo abierto, en este caso son solo dos, este polo y este polo. Y para evaluar en un determinado punto, ¿se acuerdan? Se trazan los vectores de las singularidades al punto donde queremos evaluar, ¿no? Y en nuestro caso, cuando hagamos eso, se tiene que cumplir, vuelvo acá, se tiene que cumplir que el ángulo vale 180 grados. ¿Por qué? Porque al evaluar esto, tenemos que evaluar, al evaluar esto en S igual a S sub 1, para todos los valores de S, ¿no? Tiene que cumplir esto. El módulo tiene que valer 1 y el ángulo tiene que valer 180 grados. Es evidente por la simetría. Este es el ángulo S sub 1. ¿Se acuerdan que este es el ángulo tita? Este es el ángulo tita. Este es el ángulo tita. Entonces, este ángulo, que es del vector, ¿no? Este es el módulo. El vector, como se ve aquí, el vector S sub 1 más 2, y este es el vector S sub 1, porque este es el punto S sub 1. ¿Se acuerdan del método vectorial? Ok. Este es el ángulo tita, y por lo tanto, este ángulo valdrá 180 menos tita, ¿no? Este ángulo vale 180 menos tita, y este ángulo vale tita. Si sumamos, como se ve acá, el ángulo de S sub 1 más el ángulo de S sub 1 más 2 cumple efectivamente menos 180 grados. Ok. ¿Qué me está queriendo decir esto? Que S sub 1 pertenece al lugar geométrico de las raíces, que este punto pertenece al lugar geométrico de las raíces porque cumple con la condición de ángulo, ¿no? Porque cumple con la condición de ángulo. Cualquier punto del plano S en cuya evaluación nos dé el ángulo menos 180 grados, es un punto que pertenece a las líneas, al lugar geométrico de las raíces del sistema que estamos considerando. ¿Qué cosa estamos considerando? Evaluar la función de transferencia del lazo abierto
en un punto del plano S. Los puntos del plano S, cumpliendo, o sea, no que reemplazando, que evaluando en la función de transferencia del lazo abierto, nos den un ángulo de menos 180 grados, asegura que el punto pertenece al lugar geométrico de las raíces, como está acá. Eso viene, como les he dicho, por los vectores. Este es el vector S sub 1 más 2 y este es el vector S sub 1. Ahora, también se tiene que cumplir el tema de la ganancia. O sea, si evaluamos eso en S igual a S sub 1, ¿no? Eso tiene que ser igual a 1. ¿No? El módulo tiene que ser igual a 1. Entonces, si el módulo es igual a 1, podemos determinar la ganancia acá. ¿Ah? La ganancia dividida entre el módulo tiene que dar igual a 1. ¿No? Si despejamos de acá, esto podemos pasar a multiplicar. Ahora, para el caso particular en menos 1 más j, vuelvo acá. ¿Por qué este ángulo? O sea, ¿por qué quiero poner este en menos 1 más j? En otras palabras, este ángulo 45 grados, porque aquí va a estar distancia 1, aquí también 1, este ángulo 45 grados o este ángulo 45 grados. Porque con un ángulo θ de 45 grados, ¿se acuerda? Que es igual al arco coseno de z, con un ángulo θ de 45 grados, aseguramos que el sobrepico sea 4.3%, cumpliendo los requisitos que nos habían pedido, que el sobrepico es menor al 5%. Entonces, este ángulo tiene que ser 45 grados, ¿no? Y bueno, si ese ángulo es 45 grados, ¿cuánto va a valer este módulo? El módulo de esto va a ser, aquí es 1, aquí es 1, raíz de 2. ¿Cuánto va a ser el módulo de esto? De aquí a aquí es 1, de aquí a aquí también es 1, ¿no? Y eso se ve acá. Para el caso particular, este módulo, el módulo de 1 más j, y estoy reemplazando ese sub 1, ¿no? Menos 1 más j más 2. Sáquenle el módulo y van a encontrar que de esto es raíz de 2 y que de esto también es raíz de 2. Por lo tanto, se puede determinar que la ganancia K es igual a 2. Determinando K igual 2. Eso significa que con la ganancia K igual 2, este sistema, el sobrepico de esta salida, es menor a 5%. En este caso vale exactamente 4.3%. ¿no? Y vale exactamente 4.3% porque con K igual 2, los polos del lazo cerrado quedan en menos 1 más J y quedan en menos 1 menos J. Ustedes pueden verificar esto en la tabla. Fíjense, con K igual 2, está en menos 1 más J y está en menos 1 menos J. Esto de aquí, estos polos, nos garantizan que el sobrepico sea menor al 4.3%. Pero hemos determinado esta ganancia mediante el cumplimiento de la condición de magnitud. Y es decir, que trazados los vectores de la singularidad. ¿Por qué estas singularidades? Porque no se olviden que estamos hablando de esto, ¿no? De la evaluación de la función de transferencia del lazo abierto en S igual S sub 1, ¿no? En S igual, en cualquier, no en cualquiera, ¿no? Pero en el punto S sub 1, donde S sub 1 para nosotros, en este caso en particular, vale menos 1 más J. ¿Está bien? Entonces, la evaluación de la función de transferencia del lazo abierto. Por lo tanto, la función de transferencia del lazo abierto tiene dos singularidades, 0 y 2. Y por lo tanto, para evaluar la función de transferencia del lazo abierto en ese punto, que es ahora menos 1 más J, tenemos que utilizar estos dos puntos porque son las singularidades, como vuelvo a repetir, de la función de transferencia del lazo abierto. Hemos hablado, fíjense, de dos condiciones. La condición de ángulo del lugar geométrico de las raíces, que todos los puntos evaluados en la función de transferencia del lazo abierto tienen que tener una fase de 180 grados y que todos los puntos tienen que valer 1. ¿Por qué tiene que valer 1 y menos 180 grados? Porque estamos despejando la ecuación característica e igualando a menos 1. Como igualamos a menos 1 y este es un número complejo, el módulo tiene que ser 1 y la fase tiene que ser menos 180 grados. El lugar geométrico de las raíces, a partir de ahora, va a cumplir justamente esas dos condiciones. La condición de ángulo, que tiene que ser, en general es menos 180 grados, y enseguida les digo por qué. Y la condición de magnitud, que vale 1. ¿no? Las dos condiciones, condición de fase o condición de ángulo,
y condición de magnitud. A partir de ahora, todos los puntos del plano S que evaluando la función de transferencia del lazo abierto nos den como módulo 1 y como ángulo 180 son los puntos que pertenecen al lugar geométrico, es decir, a las lineecitas, a los caminitos que siguen los polos del lazo cerrado. ¿Ya? No se preocupen todavía y cuáles son esos puntos. Enseguida vamos a determinar, o sea, no ahora, en las siguientes clases vamos a determinar cuáles efectivamente son esos puntos. ¿Ya? El primer tema. El segundo tema. ¿Para qué se utiliza la condición de fase? ¿Para qué se utiliza la condición de fase? La condición de fase normalmente se utiliza para localizar los polos del lazo cerrado. Y la condición de magnitud se utiliza normalmente para determinar la ganancia. La condición de ángulo para localizar los polos del lazo cerrado y la condición de magnitud para determinar la ganancia. En nuestro caso, no hemos tenido que realmente determinar la condición de ángulo para la localización de los polos porque en realidad hemos verificado simplemente que este punto, que es el que estamos eligiendo, estaba dentro del lugar geométrico de las raíces, ¿no? El posicionamiento. Y bueno, para la ganancia, ¿no? Hemos hecho la condición de magnitud y a partir de ahí hemos determinado la ganancia K igual 2. El lugar geométrico de las raíces es un método gráfico que nos muestra los caminos que siguen los polos del lado cerrado a medida que va cambiando la ganancia entre 0 e infinito. ¿De acuerdo? ¿Cómo se determinan esos caminos? Uno es intentar hacer lo que he hecho en la tabla, darle sucesivos valores acá y a partir de ahí determinar los valores de los polos del lado cerrado. Esa es una posibilidad. Pero la otra es, se puede determinar, y eso vamos a aprender, a determinar en forma, digamos, manual, ¿no? O sea, por las características que tenemos, estos caminitos. Vamos a aprender a determinar estos caminitos con 10 pasos, 10 propiedades que Evans, el que es el autor de este método, el Evans, ha planteado como método para determinar esos caminitos. En general, la ecuación característica de un sistema realimentado podemos expresar de esta forma, ¿no? 1 más f de s, y se puede escribir f de s igual a menos 1 j. F de s, fíjense, es la ganancia, m ceros y n polos. Tiene que cumplir la condición de módulo y esto tiene que cumplir la condición de ángulo. Les decía, ¿por qué normalmente trabajamos con menos 180 grados? Por una simple razón. Fíjense, esta es la función de transferencia. Y normalmente vamos a elegir no 180 positivo, sino 180 negativo, porque en la función de transferencia del lazo abierto, ¿qué es esta? La función de transferencia del lazo abierto, hay más polos, normalmente, casi siempre, o sea, como quieran verlo, hay más polos que ceros. O sea, no puede haber en la función de transferencia del lazo abierto más ceros que polos. A lo sumo hay el mismo número de ceros que el mismo número de polos. Si hubiese más ceros que polos, esto es lo que se llama un sistema irrealizable. Si hay más ceros que polos, es lo que se denomina un sistema irrealizable. Y eso no es posible de trabajar, es un sistema impropio, ¿no? Hemos visto que de acuerdo al grado del numerador y del denominador podemos decir propio e impropio, ¿no es cierto? Si fuese el grado del numerador mayor al grado del denominador, sería un sistema impropio y no se puede trabajar. O sea, se puede dibujar el lugar geométrico de las raíces, sí, pero en términos de implementación práctica simplemente no funciona. En otras palabras, el grado del denominador es un grado mayor al grado del numerador y por lo tanto hay más polos que ceros. Por eso igualamos a menos 180 grados. Si hay más polos que ceros, ¿no? O sea, el ángulo con seguridad que nos va a dar menos 180 grados. Por eso utilizamos menos 180 grados. Veamos este otro ejemplo. Se trata de dibujar el lugar geométrico de las raíces para el proceso del ejemplo anterior, solo que ahora ya no se trata de ver la variación o el lugar geométrico de las raíces con la variación de K, sino la variación del polo en menos A, de este polo. La ecuación característica es exactamente la misma que hemos visto en el anterior ejemplo, pero bueno, ahora lo que hay que hacer es despejar el parámetro A. Fíjense un detalle importante que hay que analizar o hay que ver en este ejemplo es que
La ecuación característica se puede obtener a partir de esta expresión. Este denominador pasamos a multiplicar acá, o si quieren, sacamos un común denominador. Bueno, el denominador, al ser multiplicado por 0, no influye. Y lo que nos va a quedar en el numerador va a ser S por S más A más K igual a 0, ¿no? Desarrollado es esto. Y si se reordena de una manera diferente, se puede expresar de esta forma, y al dividir por este término, es el cuadrado más K, tenemos en la forma 1 más A veces, que factorizada en forma de polos y ceros nos da esta expresión. ¿Por qué ponemos esta forma de ecuación, esta forma de expresión? Porque es precisamente la forma de expresión que se utiliza para el lugar geométrico de las raíces. Recuerdan, es 1 más una ganancia, en este caso es el parámetro A, y la función de transferencia del lazo abierto. En este caso, el rol que estuviese jugando la función de transferencia del lazo abierto es toda esta expresión. Trazando el lugar geométrico de las raíces vamos a tener esta figura. Nuevamente, algunos detalles. Fíjense que el lugar geométrico de las raíces parte de los polos del lazo abierto, parte de j raíz cuadrada de k y menos j raíz cuadrada de k, que es justamente los polos que se ven acá, de la expresión que está jugando el rol de la función de transferencia del lazo abierto. Comienza ahí el lugar geométrico de las raíces, llega a un punto donde se encuentran las dos ramas, los dos caminitos que están siguiendo los polos del lazo cerrado, se encuentran en este punto. A partir de ahí uno va a ir hacia, uno de los polos se va a dirigir hacia el cero del lazo abierto. Fíjense que el cero del lazo abierto está en el origen. Y el otro va a ir hacia el lado izquierdo, hacia el menos infinito. Las propiedades de que el lugar geométrico de las raíces parten en los polos del lazo abierto y terminan en los ceros del lazo abierto o en el infinito, lo vamos a ver como parte de las propiedades cuando hagamos pasos que son necesarios para el dibujo del lugar geométrico de las raíces. De esta expresión, el lugar geométrico de las raíces es esto. Una de las cosas que quiero que noten es S sub 1, este S, el punto S igual a S sub 1, es un punto que es parte del lugar geométrico de las raíces. Se han trazado los vectores de las singularidades, es decir, de los polos y el cero al punto en cuestión. Y por lo tanto, este punto cumple, porque es parte del lugar geométrico de las raíces, este punto cumple con las dos condiciones, con la condición de ángulo y con la condición de magnitud. Por lo tanto, si cumple la condición de magnitud, se cumple que esta expresión, fíjense que se está deduciendo a partir de acá, ¿no? Esta expresión va a ser igualada a menos 1. A partir de ahí, la condición de magnitud es esto que se expresa acá, que es igual a 1, y cumple también con la condición de ángulo, es decir, el ángulo de C1, este es el ángulo del 0, menos la suma de los ángulos de los polos, este es del polo que está en menos j raíz cuadrada de k, este es el polo que está en j raíz cuadrada de k, es igual a menos 180 grados. Ya he explicado también que esto de menos 180 grados se debe a que hay más polos que ceros. Para calcular A, para hacer el cálculo del parámetro que nos interesa, podemos despejar a partir de la condición de módulo esta expresión. Fíjense que aquí ya están factorizados efectivamente los polos, aquí no. Aquí simplemente se ha sustituido S igual a S sub 1 y se ha dicho el módulo de esa expresión compleja. No se olviden que S1 es un número complejo en general, que eso quiere decir que tiene parte real y tiene parte imaginaria. Bueno, aquí se han factorizado los polos, ¿no? Y se han dividido entre el módulo de S1 y de ahí se puede calcular el parámetro. Veamos para un punto en particular de este lugar geométrico, de este punto. Fíjense que en este comportamiento, es bien interesante analizar esto, en el comportamiento a medida que el parámetro A cambia entre 0 e infinito, ese polo que es, ¿no?, es el polo real que hemos visto del proceso. Fíjense que comienza primero con dos polos críticamente estables, llamemos así, porque si ubicamos los polos acá, la respuesta del sistema ante una entrada de escalón va a ser oscilatoria. Pero bueno, a partir de que empiece a aumentar el valor de A,
Fíjense, inicialmente el sistema es subamortiguado. ¿Por qué es un sistema subamortiguado? Porque va a tener un par de polos complejos conjugados. Cuando llegue a S2, va a ser un sistema críticamente amortiguado, porque tiene dos polos reales e iguales. Y si A va aumentando, el sistema se vuelve sobreamortiguado, porque va a tener dos polos reales. Uno va a estar ubicado en esta rama y el otro va a estar ubicado en esta rama. Un polo estará más cerca del eje imaginario que el otro, pero son dos polos reales diferentes. En este punto, el punto donde los dos polos son iguales, que es el punto donde las dos ramas se encuentran para luego separarse a medida que aumenta, este punto se llama el punto donde el sistema es críticamente amortiguado. Ha dejado de lado ya los polos complejos, eso quiere decir que dejó de ser subamortiguado, y los polos son reales e iguales, ¿no? Eso significa un sistema críticamente amortiguado. Veamos este punto, es decir, calculemos el valor del parámetro A para que el sistema sea críticamente amortiguado. Eso expresamos acá para el punto particular donde se encuentran las dos ramas del lugar geométrico de las raíces, críticamente amortiguado. Ese sub 2 le vamos a poner igual a menos sigma sub 2, al valor real donde está ese polo. Fíjense que esta es la ecuación característica. Si los dos polos son reales e iguales, lo puedo expresar de esta forma. Y esta expresión elevada al cuadrado me va a dar esta expresión. Fíjense que esto es lo mismo que esto, solo que los polos son iguales, ¿no? Estoy expresando que los dos polos son iguales. Si comparamos este término K con este término sigma al cuadrado, es evidente que se trata del mismo término. Es decir, K es igual a sigma al cuadrado y de ahí sigma sub 2 al cuadrado y de ahí se puede establecer que sigma sub 2 es igual a la raíz cuadrada de K. Hemos puesto el valor del polo en función de la ganancia K. Fíjense que la ganancia K la podemos... En este caso podemos, para este caso particular donde estamos analizando el lugar geométrico de las raíces para la variación del polo, podemos poner un valor arbitrario. Con base en ese valor arbitrario se puede determinar el parámetro del polo real del proceso. ¿Ok? Evaluando A, esto se hace reemplazando en la condición de magnitud, que estamos acá, ponemos S sub 2, que es igual a menos sigma sub 2, ¿no? Y si se evalúa acá, fíjense, el módulo de esto será sigma sub 2 al cuadrado, la raíz cuadrada de sigma sub 2 al cuadrado más raíz cuadrada de K al cuadrado. Este módulo es exactamente el mismo entre sigma sub 2, porque ese vale sigma sub 2, ¿no? Entonces, el valor de A será esta expresión, y de aquí se puede despejar, ¿no? Si ustedes reemplazan sigma sub 2 igual a la raíz cuadrada de K, A, entonces, 2 veces la raíz cuadrada de K. De ese modo habríamos obtenido el valor de A y el valor del polo. Fíjense, aquí estamos determinando el valor del polo real, que es igual a la raíz cuadrada de K, y el valor del parámetro, es decir, del polo en lazo abierto, 2 veces raíz cuadrada de K, para que los polos en lazo cerrado nos den un sistema críticamente amortiguado. Resumiendo la clase, esta parte introductoria tiene la finalidad, tiene el objetivo de que se establezcan claramente, primero, ¿qué es el lugar geométrico de las raíces? Y eso se establece en este gráfico, que resume claramente qué es el lugar geométrico de las raíces. Es el camino, es el caminito, son los caminitos, perdón. Las líneas que siguen los polos del lazo cerrado a medida que va cambiando la ganancia K o un parámetro que nos interesa estudiar. En general, básicamente, es la ganancia K. Fíjense, es el caminito que siguen los polos del lazo cerrado, ¿no? A medida que va cambiando la ganancia K. Ese es el lugar geométrico de las raíces. Concepto básico. Son las líneas, son los caminitos, son los lugares geométricos que siguen los polos del lazo cerrado a medida que va cambiando una ganancia K. Dos propiedades cumple el lugar geométrico de las raíces. Ese es el otro concepto importante que debe quedar claro en esta parte introductoria.
Debido a que se está evaluando una función compleja, en este caso la función de transferencia de lazo abierto, que es una función que depende de una variable compleja, de la variable compleja S. Como se tiene que evaluar en determinados puntos del plano S, se utiliza el método vectorial. Como utilizamos vectores para evaluar esa función de transferencia de lazo abierto en un determinado punto, se tiene que cumplir dos cosas: la condición de módulo, la condición de magnitud y la condición de fase. Las dos cosas. Se cumple la condición de magnitud y se cumple la condición de fase, que se resume en estas dos fórmulas: la condición de módulo, la condición de magnitud y la condición de ángulo o de fase. La condición de módulo, fíjense, es los módulos de los ceros entre los polos son igual a 1, y la condición de ángulo son la suma de los ángulos de los ceros menos la suma de los ángulos de los polos, es igual a más o menos 180 grados, que en términos generales son más múltiplos enteros de 360 grados. Pero nosotros vamos a utilizar básicamente menos 180 grados. Eso porque en la función de transferencia de lazo abierto normalmente el número de polos es mayor al número de ceros. Ese es el siguiente concepto importante que se debe tomar en cuenta. Es decir, el lugar geométrico de las raíces, esas líneas que siguen los polos del lazo cerrado, cumplen en todos los puntos que pertenecen, o todos los puntos que pertenecen a esas líneas, cumplen la condición de módulo y cumplen la condición de ángulo. ¿Está bien? La condición de módulo, esto que estamos viendo acá, de aquí, de esta expresión, precisamente se puede despejar la ganancia. La condición de módulo se utiliza para determinar la ganancia y la condición de ángulo se utiliza para ubicar los polos en el lugar geométrico de las raíces. ¿Está bien? A partir de la siguiente clase, vamos a ver cómo se realiza la construcción del lugar geométrico de las raíces. Es decir, cómo podemos hacer, pongo entre comillas, manualmente, el dibujo de las líneas de los lugares geométricos que siguen los polos del lado cerrado a medida que cambia la ganancia. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede construir? ¿Cómo se puede desarrollar? ¿Cómo se puede dibujar esas líneas? Y vamos a ver que se mencionan en este punto que son 12 propiedades, 12 pasos que se utilizan para la construcción. Pero en realidad se reducen a 10 porque los últimos dos pasos precisamente se repite o son la, llamemos repetición, la consolidación de la condición de módulo y de la condición de ángulo. Por lo tanto, para la construcción, nuevamente lo pongo entre comillas, manual del lugar geométrico de las raíces, se tienen que cumplir 10 pasos que se va a mencionar a partir de la siguiente clase. Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes por hoy. Muchas gracias, muy buenos días.